Profesora, bueno, en esta ocasión voy a hacer una breve introducción a lo que va a ser la entrevista en unos momentos. Y bueno, para esta entrevista, el entrevistado será Rodrigo Gregorio, tiene 27 años y él va a contar la historia de su abuelo. Su abuelo se llama Ciro Gregorio Chapul. Y bueno, su abuelo vivió esta crisis, esta devaluación del peso, y él contaba mucho esa historia. Entonces es por eso que en esta ocasión él nos va a ayudar contando la historia de su abuelo. Y bueno, esta entrevista es en cuanto a eh, la crisis económica, la devaluación del peso, y vamos a empezar con la entrevista. En esta ocasión me encuentro con Rodrigo Gregorio, que nos va a contar la historia de su abuelo Ciro Gregorio Chapul, que fue una persona que vivió la experiencia de la devaluación en México y pues toda esta crisis. Entonces se va a entrevistar a Gregorio, que nos va a contar la historia de su abuelo, y vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo afectó a su entorno laboral, familiar y social la crisis a su abuelo? Pues en la época de mi abuelo, el papá de mi papá, este, él trabajaba y el dinero que recibía lo guardaba en el banco. A la hora de que lo guardaba en el banco, pues él fue generando más ahorros y ahorros y ahorros hasta ya el punto de estarse por jubilar. Empezaba a terminar los departamentos que llevaba construidos y cuando él tuvo la necesidad de sacar todo ese dinero para terminar su obra de los departamentos, pues sucede lo de la devaluación. Ya con esta devaluación, pues su dinero no le alcanzaba literalmente para lo que él necesitaba, que era terminar la obra de sus departamentos, y terminó pues yéndole mal y retirándose a una edad más avanzada de lo que era común, y no pudo juntar lo de su finiquito para la obra. Y a todo esto, ¿cuál fue la información que tuvo su abuelo del gobierno o prensa acerca de la crisis que estaba ocurriendo? Pues en ese entonces el medio de comunicación más popular y el que era más utilizado era el periódico. Entonces, pues él, que siempre utilizaba este medio, se enteró por ahí y pues él, leyendo el periódico, se enteró que la devaluación estaba presente y le echaba la culpa a los banqueros, que ellos fueron los que la hicieron legible en el país. Ok. Y por último, ¿cuál es la situación más significativa que su abuelo recuerda del periodo que le haya llamado más la atención? Pues en ese entonces pues lo más popular era que la gente perdía sus empleos, no tenía muy poco dinero los que juntaban en el banco. También se escucha que muchos empresarios que sabían de esta devaluación se vieron beneficiados al cambiar todo su dinero en dólares, pero esas personas eran personas más adineradas dentro de nuestro entorno social. Las personas optaron hasta por irse a Estados Unidos. Y por ende mucho aumento de precios y desempleo, crisis económica y todo lo que se ha visto. Sí, sí, tuvo un retroceso el país como de 5 años Okay. por esa devaluación. Bueno, pues muchas gracias por haber tomado este tiempo.